En realidad estarían en problema esa gente. Pero para ser más precisos, con una jueza como Arroyo Salgado estamos todos en problemas. Nos puede tocar en cualquier momento, porque los criterios no son jurídicos, sino son personalísimos, políticos, o como quiera calificárselos, personales, coyunturales, como quiera calificárselos. Pero en realidad no tienen ningún asidero, ninguna justificación o explicación jurídica el modo en que plantea las cosas y cómo las resuelve principalmente. ¿Cómo explicaríamos jurídicamente qué es lo que ha sucedido? O sea, a ver, ¿por qué actúa la... ¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de aquella actitud o demostración o escrache, como quiera denominarse el hecho, frente al domicilio de un diputado nacional. En el cual le fue tirado a estiércol en la vereda. Y la jueza primero adoptó medidas procesales que no, aparentemente sin mayor fundamento ni preocupación por el fondo de la situación investigada, sino más bien de carácter persecutorio. Digo esto, por ejemplo, mandar a detener a los titulares registrales de un vehículo que lo habían vendido hacía mucho tiempo, que no estaban en el lugar, pero por las dudas y quizás y tal vez. Entonces uno ve que esas medidas procesales no son las adecuadas para esclarecer la autoría del hecho, ni la responsabilidad de lo cometido, más allá de cómo se lo califique, con independencia de la calificación legal que merezca, no están en el foco, en la lupa de la investigación del hecho. Bueno, eso fue en las medidas procesales. Luego, con la detención, mandó a detener a personas sin motivo alguno para la detención. No era infraganti, no era para evitar la investigación o para eludir la investigación o para entorpecerla, de modo tal de que los mandó a detener porque le pareció oportuno o razonable o viable que los detuvieran, y les denegó la excarcelación trasladándolo a un establecimiento penitenciario. Luego de eso, esta denegatoria fue revocada por la Cámara, por supuesto, como lo hablamos la semana pasada, y fueron unas razones muy sólidas las que dio la Cámara, incluso preguntándose cuáles serían las posibles interferencias u objeciones a que se recupere la libertad, y todas las respuestas fueron negativas, de modo tal de que terminó determinando que no existían motivos para mantenerlos detenidos y ordenando la libertad. Así lo hizo, y ahora la jueza se despachó con un procesamiento realmente inédito, con delitos increíbles, extrayendo consecuencias o supuestos o hipótesis más allá de lo que los hechos daban. Los hechos consisten en una manifestación digamos efectuada por varias personas arrojando estiércol en la vereda del diputado. Y esto lo consideró como una amenaza, como una afrenta, como una intimidación, como una violación de es más aún... No, lo comparó con la actuación de grupos terroristas en la década de los 70. Sí, por supuesto, hizo una aplicación extensiva de la figura penal por un absurdo. Pero más allá de la figura que haya utilizado, podría haber utilizado asociación ilícita, podría haber utilizado robo, homicidio, la calificación que se le ocurriera. Lo real y cierto es que demuestra muy claramente su parcialidad. Y cuando un juez pierde la parcialidad por conocimiento, capacidad, idoneidad que haya demostrado en anteriores ocasiones, en verdad ha perdido las condiciones para ejercer la magistratura. Porque le falta la independencia de criterio suficiente para poder definir y decidir conforme a derecho lo que la ley pone en sus espaldas, en su responsabilidad, en su judicatura. De modo tal de que está faltando a la esencia que es a un juez independiente, a la esencia de la función judicial, que es un juez independiente y que mantiene criterio propio sin estar... Te pregunto, Eduardo, cuando una persona, un juez en este caso, ¿no? Manifiesta, bueno, una postura muy
parcial frente a un caso determinado. Incluso llegó a asociar este hecho con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que uno imagina que no tenía mucho que ver una cosa con la otra, pero bueno. Me gustaría leer los fundamentos del Claro. por qué lo asocia con Claro. ellos, pero de cualquier manera creo que ahí indica claramente a qué segmento, a qué sector, a qué abanico de sujetos está destinada la medida que ella toma. Ya. No, la pregunta es esta, y es técnica, Eduardo. Hay algunos códigos de procedimiento que establecen de que basta que una de las personas que forman parte del proceso, sea el actor o sea el demandado, pida la recusación del juez, y el juez se tiene que apartar cuando se denuncia, por ejemplo, incluso hasta amistad manifiesta o enemistad manifiesta con una de las partes. ¿Esto no existe en la justicia federal? Sí existe en la justicia federal cuando existen causas. Hay dos modos de recusar o que se deba apartar o excusar, como dice la ley, un juez. Con causa o sin causa. La recusación sin causa en el proceso penal no existe para que no sea apartado el juez por sola petición del imputado. La recusación tiene que tener causa. Esto en el ámbito federal siempre, ¿no? Siempre, Sí. y en el provincial igual. Ah, ¿también? También. O sea, la recusación sin causa existe en el proceso civil. En el proceso civil yo disiento o discrepo, yo abogado, representante o apoderado de una de las partes, discrepo con el criterio sostenido inveteradamente por ese juez, al cual debo entender entonces que no me va a fallar de otra manera que en contra del argumento o del planteo que yo llevo. O sea, sería inútil cualquier tipo de proceso de formación, de investigación y de prueba, porque el criterio ya está asumido. Entonces le pido el apartamiento sin causa. En la faz penal, para que esto no se preste a una recusación en cualquier momento por aquel que está indicado o sindicado como autor de un delito, ni por el creyente, no se habilita la recusación sin causa. La recusación debe tener un origen y una causa que generalmente atenta o apunta, mejor dicho, a la independencia del juez. Y la independencia puede venir por amistad, enemistad, posicionamiento ideológico absoluto, posicionamiento religioso absoluto, identificación con determinadas propuestas o pautas sociales y por lo tanto no estar en condiciones de mantener la equidad y la imparcialidad frente a la investigación. Quedó claro que jugar al fútbol en el equipo del actor no es problema. En algún caso se dejó pasar eso. Así es. Es que en sí jugar no es el problema. El problema es el modo en que se relacionan esos jugadores con el dueño del campo de juego. Sí. Y en la forma así reiterativa que lo hacen en días previos a tomar ciertas decisiones judiciales. Y menos cuando ese dueño del campo está ejerciendo otra de las funciones judiciales, porque ese es un componente muy severo, muy importante, muy trascendente. Una cosa es la relación que puede tener un juez con un particular dueño de un campo de fútbol o de un campo de donde se practica deporte, y otra cosa es que el dueño de ese campo ejerza uno de los poderes de los cuales el juez debe mantener presidencia, imparcialidad y objetividad. Bueno. Vuelvo al caso de Arroyo Salgado. Hoy escuchaba de que Arroyo Salgado está jugando a ser la futura integrante de la Corte Suprema. Me parece que no es el camino. Teniendo en cuenta las experiencias inmediatas, cada vez que apareció un candidato demasiado enrolado en una de las partes de la grieta, por utilizar términos que a mí no me resultan adecuados, pero que bueno, se entiende qué quiero decir, los jueces no pasaron el Congreso. Es que no solamente que no van a pasar el Congreso, creo que van a ser harto criticados por propios y pares. A ver, en la justicia ninguno carece de una identificación electoral o política.
ninguno es prescindente en su íntima convicción, en su conciencia de un ideario. Algunos tienen una visión más solidaria, más social, y otros tienen una visión mucho más económica y materialista. Y algunos tienen el individualismo como una línea referencial o una conducta referencial, y otros no. De manera tal de que nadie puede reprocharle a un juez que piense de una o de otra manera. Lo que los jueces cuidan entre sí es no tener identificación político-partidaria electoral, que tengan un modo de pensar o una identificación tan marcada y sostenida de que les impida alcanzar decisiones justas o decisiones mucho más independientes. De manera tal de que hasta los propios pares van a estar incómodos frente a un juez que no... Y los hay. Hay jueces hoy, camaristas penales, que critican a integrantes de la Corte por esa parcialidad. Es decir, pudieron pasar por el Congreso. Lamentablemente fue así, según mi propia convicción, porque no debieron haber pasado. Estoy hablando concretamente de Carlos Rosenkrantz, por ejemplo. Pero en realidad hay jueces que alzan la voz y los critican. Y por eso la Corte hoy tiene tan poco prestigio y tan poca consenso. Y si esta jueza quiere seguir ese mismo camino, puede en una de esas quizás, de acuerdo a la suerte, le juega a favor, llegar a estar en la compulsa o hasta llegar a ser nominado en una vocalía de la Corte. No creo que haya ningún magistrado que no aspire o no sueñe con integrar la Corte. Pero en realidad va a tener la censura de los propios pares, porque las conductas inapropiadas y las conductas parciales, la mayoría de los jueces las censuran. Algunos lo dicen en voz alta, como el caso de este camarista que estoy mencionando, y hay otros que la callan, pero aparecen en las manifestaciones del Consejo de Magistratura o en los comunicados de la Asociación de Magistrados o en los comunicados del Ministerio Público. Recordemos que Arroyo Salgado es la ex mujer del ex fiscal Nisman, ¿no? Es alguien que, tuvo en su momento un protagonismo público también importante, tomó un partido entonces, claramente por la idea de que su ex marido había sido asesinado. Entonces, su actuación, su conducta, su posicionamiento público le valió la censura de propios otros funcionarios judiciales. Quiero recordar un episodio concreto. Los integrantes del cuerpo forense de la Corte, médicos forenses de la Corte, estuvieron examinando el caso y determinaron de que en su dictamen de que no había posibilidades de una tercera persona o una segunda persona dentro del baño donde Nisman falleció. Lo dijeron por escrito y con fundamento. Y sobre eso basó su resolución la fiscal investigadora, que fue la primera que se abocó al caso en particular. Contra eso se levantó Arroyo Salgado. Es decir, contra otros magistrados, funcionarios de la Corte, en una actitud muy poco ética y muy subjetiva, parcial y hasta diría agresiva. Y eso le valió la crítica de infinidad de otros magistrados que, aun cuando no toman partido o no toman posicionamiento en torno a los modos o las modalidades de fallecimiento de Nisman, en realidad no están de acuerdo con la actitud de Arroyo Salgado, cualquiera sea la postura que asuman, porque no están de acuerdo con que magistrados judiciales confronten o disputen contra otros magistrados judiciales a partir de esos posicionamientos. Por eso Arroyo Salgado no tiene consigo la aquiescencia o la adhesión de la mayoría de los magistrados. Tengo una pregunta ya más vinculada a la cuestión ética de algunos funcionarios judiciales. ¿Está bien que vayan a la embajada de los Estados Unidos? Mejor dicho, exclusivamente a la embajada de los Estados Unidos cada vez que lo invitan a celebrar la independencia, el día de la independencia de un país extranjero. A ver,
si vos vas a la celebración de todas las fiestas patrias, yo no te cuestiono. Ahora hay muchachos, entre otros, la propia Arroyo Salgado, el procurador Casal. Exacto, algunos de los jueces que sentenciaron a Cristina, muy contentos se los vio el 4 de julio, ahí como diciendo, ¿vieron? Cumplimos, ¿eh? Sí. Hasta estaba Mañeto también, el que había anunciado que si no salió el disparo iba así a salir el fallo. Los magistrados deben guardar conducta y deben guardar mucha pulcritud en sus actos particulares y fundamentalmente en aquellos que pueden trascender públicamente. Un magistrado no puede darse el lujo de ser violento en la intimidad de su hogar, como no lo puede hacer un presidente, como le pasó a Alberto Fernández. No puede darse el lujo de manifestarse o exponerse públicamente, salvo que el protocolo le exija por alguna situación en particular. Por ejemplo, que vaya en representación del tribunal específicamente para eso. Pero aquellos que van por su gusto, por su placer, por sus ansias de aparecer en actividades sociales o semipúblicas, convocadas por los Estados Unidos, o convocadas por la Embajada de Irán, o convocadas por la Embajada de Israel, o convocadas por la Embajada de Francia. Sí. A ver, aquellos que les gusta el vedetismo, como se suele decir en la calle, en los cafés, se sienten más vedette que magistrados, y más vale que se dediquen a usar bikinis y plumas y sean vedette y no magistrados. Es decir, en magistratura importa guardar cierto recato, cierta conducta, cierta actitud neutra y evitar esas exposiciones. Había magistrados, cuento como anécdota, aquí en Río Cuarto, magistrados de la Cámara del Crimen, que ya no estaban por supuesto, que no iban a ninguna actividad de orden social pública para evitar de que fueran a confundirlos en alguna estrecha amistad o relación personalísima con alguno de los directivos de esas instituciones. Y les hubiera gustado ir, porque son gente integrada en una sociedad, que participan de la actividad de una sociedad y que concurren a clubes y que van a natatorios y que tienen amistades en esos marcos. Sí. Y les hubiera gustado quizás ir, sin embargo no iban, precisamente para guardar ese recato, para evitar esa sobreexposición. Pero hay otros que lo hacen exprofeso, lo hacen